Dios abre caminos en medio del mar. Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no puedes avanzar. Miras hacia adelante y solo ves un mar imposible. Miras hacia atrás y el pasado te persigue como un ejército decidido a destruir tu paz. Así estaba el pueblo de Israel, atrapado, sin salida, sin estrategia, sin fuerza, el mar delante, Faraón detrás, el miedo por dentro, y tal vez tú sabes exactamente lo que eso se siente, porque hay días en los que el diagnóstico no mejora, días en los que la economía no alcanza, días en los que el hogar se llena de silencio, días en los que oras, pero no ves respuesta. Y entonces llega esa pregunta silenciosa que duele. ¿Dónde está Dios ahora? En esta Cuaresma, muchos están viviendo su propio desierto, un tiempo donde parece que todo se volvió prueba, donde la fe es desafiada, donde el alma se siente cansada. Pero lo que el pueblo no sabía, lo que tú tal vez tampoco estás viendo, es que cuando parece que estás acorralado, Dios está preparando el escenario para uno de los milagros más grandes de tu historia. El problema no era el mar. El problema no era Faraón. El verdadero desafío era el miedo que paralizaba el corazón. Y justo en ese instante, cuando el pueblo comenzó a gritar, cuando la desesperación alcanzó su punto más alto, Dios habló, y lo que dijo cambió todo para siempre. Pero antes de entender esas palabras, necesitamos comprender por qué llegaron a ese punto. Porque el mar no fue el comienzo del problema, fue la revelación de algo mucho más profundo. El mar no apareció de repente. Antes del mar hubo promesas. Antes del miedo hubo milagros. Antes del encierro hubo liberación. Dios ya había sacado a su pueblo de la esclavitud. Habían visto plagas caer sobre Egipto. Habían visto la mano poderosa de Dios actuar. Habían caminado fuera de cadenas que parecían eternas. Pero algo curioso sucede con el corazón humano. Podemos ver milagros y aún así dudar en la siguiente prueba, porque salir de Egipto no significa que Egipto haya salido del corazón. Y eso es profundamente cuaresmal. Cuaresma no es solo dejar algo externo, no es solo ayuno, no es solo sacrificio. Es permitir que Dios saque de nosotros la mentalidad de esclavos. El pueblo había sido liberado físicamente, pero todavía pensaba como esclavo. Y cuando vieron el polvo levantarse en el horizonte, cuando escucharon los caballos del ejército acercarse, el pánico tomó el control. Para esto nos sacaste de Egipto. ¿No había tumbas allá? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? La queja reemplazó la fe. El miedo reemplazó la memoria de los milagros. Porque ¿cuántas veces Dios te ha sostenido antes? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha provisto? Y aún así, cuando aparece un nuevo problema, el corazón tiembla como si fuera la primera batalla. El mar no era el problema, era el examen. Y los exámenes no llegan para destruirte, llegan para revelar lo que todavía necesita transformación. En esta Cuaresma, tal vez tu mar está mostrando algo, una herida no sanada, un temor antiguo, una desconfianza escondida. Pero justo cuando el miedo parecía más fuerte, Moisés levantó su voz. El pueblo gritaba. La confusión se expandía como fuego. El sonido de los caballos egipcios se hacía más fuerte. El mar seguía ahí, inmenso, indiferente, imposible. Y en medio del caos,
Moisés habló. No gritó con desesperación. No corrió sin dirección. No buscó un plan humano. Levantó su voz y dijo, no teman, manténganse firmes. Verán la salvación que el Señor realizará hoy. Imagínate ese momento. El viento moviendo las túnicas, los niños llorando, las madres abrazando a sus hijos, los hombres temblando por dentro aunque intentaban aparentar fortaleza, y Moisés diciendo, no teman. Qué fácil suena, qué difícil es vivirlo, porque cuando el mar está frente a ti, el miedo parece lógico. Cuando el diagnóstico es incierto, el miedo parece natural. Cuando la economía aprieta, el miedo parece justificado. Pero Dios no niega el problema. Dios transforma la posición desde la cual lo enfrentas. No teman. No porque el mar no sea grande, no porque el enemigo no exista, sino porque Dios es más grande que ambos. En Cuaresma, el Señor nos llama a esta postura interior. Firmeza en medio del caos. Confianza en medio del ruido. Silencio cuando todo grita pánico. Moisés no dijo, corran. No dijo, defiéndanse. No dijo, planeen una estrategia. Dijo, manténganse firmes. Hay batallas que no se ganan corriendo. Se ganan permaneciendo, y esa palabra, permanecer, es profundamente espiritual. Permanecer en la fe, permanecer en la oración, permanecer cuando no entiendes. Pero la frase aún no estaba completa, porque lo más impactante vino después. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Y esa declaración es la que comienza a cambiarlo todo. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Esa frase cayó como un rayo en medio de la tormenta. El Señor peleará. No dijo, ustedes pelearán mejor. No dijo, esfuércense más. No dijo, demuestren su valentía. Dijo algo que rompe toda lógica humana. Dios peleará, y ustedes estarán tranquilos. ¿Cómo se puede estar tranquilo cuando el enemigo se acerca? ¿Cómo se puede estar en paz cuando el mar no se mueve? ¿Cómo se puede respirar profundo cuando todo indica derrota? Ahí está el misterio de la fe. La fe no es negar la realidad, es confiar en una realidad mayor. El pueblo estaba acostumbrado a luchar por sobrevivir. Habían sido esclavos. Habían aprendido que todo dependía de su esfuerzo. Pero ahora Dios estaba enseñándoles algo nuevo. Hay batallas que no te corresponden. En esta Cuaresma, tal vez Dios quiere enseñarte lo mismo. Has estado intentando resolverlo todo. Has cargado pesos que no son tuyos. Has peleado guerras que no te pertenecen. Y por eso estás cansada. Y por eso estás frustrada. Y por eso a veces sientes que no avanzas. Pero escucha esto con el corazón abierto. No todo lo que enfrentas requiere tu fuerza. Algunas cosas requieren tu rendición. La rendición no es derrota, es confianza absoluta. El pueblo debía aprender a quedarse quieto, a observar, a confiar. Pero hay algo impactante en esta historia. Después de decir que Dios pelearía, el Señor le habló directamente a Moisés, y lo que le dijo cambia completamente la escena. Porque aunque Dios pelea por ti, también te pedirá que des un paso de fe. Después de declarar que él pelearía por su pueblo, Dios le dijo algo sorprendente a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Marche? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mar?
¿Hacia lo imposible? Sí, porque el mar no se abriría mientras permanecieran paralizados por el miedo. La promesa no se activaría mientras siguieran mirando atrás. Aquí hay una verdad poderosa. Dios pelea por ti, pero tú debes avanzar. No avanzar con arrogancia. No avanzar confiando en tu fuerza. Avanzar confiando en su palabra. Imagínate ese momento. El pueblo escucha que Dios peleará. Respiran un poco más tranquilos. Tal vez algunos ya se sentían seguros. Y entonces llega la orden inesperada. Caminen. Caminar hacia el mar parecía ilógico, pero la fe no siempre es lógica. En Cuaresma, Dios también nos dice, avanza, avanza aunque no entiendas, avanza aunque tengas miedo, avanza aunque el milagro todavía no sea visible, porque el mar no se abre antes del primer paso, se abre después. Tal vez tú has estado esperando que todo se acomode primero, que el problema desaparezca primero, que la señal sea clara primero. Pero hay momentos en los que Dios dice, da el paso y verás el milagro. Moisés levantó su vara. El pueblo comenzó a moverse. No sabían lo que iba a pasar. No veían el camino, pero obedecieron. Y en el instante en que la obediencia se encontró con la promesa, algo empezó a suceder en el mar. Moisés levantó la vara. No era un gesto mágico, no era un acto teatral, era un acto de obediencia. Y entonces el viento comenzó a soplar, no un viento suave, no una brisa ligera. La Escritura dice que fue un viento fuerte, que sopló toda la noche. Toda la noche. El milagro no fue instantáneo. No ocurrió en segundos. No fue un destello rápido. Fue un proceso. Mientras el viento soplaba, el pueblo esperaba. El enemigo se acercaba. El cielo parecía oscuro. Pero algo estaba pasando que ellos no podían ver completamente. El mar comenzaba a dividirse. Dios no eliminó el mar, lo abrió, y esa diferencia es profunda. Muchas veces pedimos que Dios quite el problema, pero hay momentos en que Él decide transformarlo en camino. El mismo lugar que parecía tumba se convirtió en pasaje. El mismo obstáculo que parecía final se volvió inicio. En esta Cuaresma, tal vez Dios no va a quitar el mar que tienes delante. Tal vez va a enseñarte a atravesarlo, porque atravesar cambia tu carácter. Atravesar fortalece tu fe. Atravesar te transforma. Imagínate la escena. El agua levantándose como murallas. Un sendero seco formándose en medio del abismo. El sonido del viento mezclado con el latido acelerado del pueblo. Nadie había visto algo así antes. El miedo comenzó a mezclarse con asombro. Lo que parecía imposible estaba ocurriendo delante de sus ojos. Pero el milagro no estaba completo aún, porque abrir el mar era solo la primera parte. Ahora venía lo más difícil, atravesarlo. El mar estaba abierto. El viento seguía soplando. Las aguas formaban murallas a ambos lados. El camino estaba visible, real, pero aún intimidante, porque una cosa es ver el milagro, y otra muy distinta es caminar dentro de él. El suelo estaba seco. Dios se había asegurado de eso. No era barro, no era lodo, era firme, pero aún así daba miedo. Caminar entre paredes de agua no es algo natural. Cada paso requería fe. Cada paso exigía confiar más allá de lo que los ojos podían entender. Imagínate a las madres sosteniendo sus hijos, a los ancianos avanzando con dificultad,
a los jóvenes mirando hacia atrás, viendo las antorchas del ejército egipcio acercarse. No podían detenerse, no podían regresar, solo podían avanzar. Y aquí hay una verdad que toca profundamente esta Cuaresma. Cuando Dios abre el camino, no es para que lo admires, es para que lo recorras. Tal vez Dios ya abrió una puerta en tu vida. Tal vez ya te dio una oportunidad. Tal vez ya puso delante de ti una salida. Pero el miedo te tiene paralizada. Y el miedo susurra. ¿Y si las aguas regresan? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si no soy capaz? Pero la fe responde. Si Dios abrió el mar, también sostendrá las aguas. El pueblo avanzaba paso a paso, no corriendo, no gritando, avanzando. En esta temporada de Cuaresma, Dios no te está pidiendo que corras, te está pidiendo que camines con Él, que atravieses el desierto, que cruces el mar, que no te detengas a mitad del milagro, porque hay personas que comienzan el proceso, pero se detienen antes de llegar al otro lado. Y el otro lado, el otro lado no solo es libertad, es transformación. Pero mientras caminaban, el enemigo también entró al mar, y lo que parecía una persecución inevitable, se convirtió en el escenario del acto final de Dios. El pueblo avanzaba, pero detrás de ellos el ejército no se detuvo. Faraón no aceptaba perder. El pasado no renuncia fácilmente. La esclavitud no suelta sin intentar una última vez. Las ruedas de los carros entraron en el mar. Los caballos relincharon. Los soldados gritaron órdenes. El mismo camino que era salvación para unos, se convirtió en juicio para otros. Y aquí hay una revelación poderosa. No todo el que entre en tu proceso sobrevivirá a tu transformación. Hay etapas que Dios abre para liberarte, pero que al mismo tiempo cierran ciclos definitivamente. El pueblo avanzaba con el corazón latiendo fuerte. Tal vez escuchaban el eco del enemigo detrás. Tal vez sentían que aún no estaban completamente a salvo. Porque cuando estás en medio del proceso, todavía no ves el final. Y eso es exactamente lo que muchos viven en Cuaresma. No estás donde empezaste, pero tampoco has llegado al destino. Estás en medio del cambio, en medio del desierto, en medio del mar abierto. Y el medio puede ser el lugar más incómodo de todos, porque exige fe constante. No fe por un segundo, fe sostenida. Pero algo comenzó a suceder con el ejército. La Escritura dice que las ruedas de sus carros se atascaron. El mismo suelo que era firme para el pueblo se volvió pesado para el enemigo. Dios estaba interviniendo, porque cuando Él pelea por ti, no solo abre camino, también desarma aquello que te perseguía. El enemigo comenzó a reconocerlo. Huyamos, el Señor pelea por ellos. ¡Qué declaración tan poderosa! Incluso quienes te atacan pueden terminar reconociendo que Dios está contigo. Pero aún faltaba el momento decisivo, porque abrir el mar fue impresionante, cruzar fue valiente. Pero lo que iba a ocurrir ahora sería definitivo. El pueblo estaba casi al otro lado. Podían ver la orilla. Podían sentir la tierra firme más cerca. Podían oler la libertad. Pero el enemigo aún estaba dentro del mar. Ese es el momento más delicado en todo proceso espiritual. Cuando estás a punto de salir, pero todavía escuchas ecos del pasado. Muchos se rinden justo ahí. Muchos dudan justo ahí. Muchos miran atrás justo ahí. Pero Dios no hace milagros a medias. Cuando el último israelita tocó la orilla, cuando el último paso de fe fue dado, Dios volvió a hablar. Le dijo a Moisés,
Extiende tu mano sobre el mar. Y lo que había sido muro, volvió a ser agua. El viento cambió. Las aguas descendieron. El mar regresó a su lugar. No lentamente, no suavemente, con fuerza. El ejército quedó atrapado. Las ruedas atascadas ya no pudieron escapar. La persecución terminó en un instante. El mismo lugar que fue amenaza se convirtió en tumba para la opresión. Y aquí hay algo profundamente espiritual para esta Cuaresma. Dios no solo te saca del problema. Dios puede cerrar definitivamente aquello que te esclavizaba. Hay cadenas que no vuelven. Hay etapas que se cierran. Hay temores que se ahogan en el mar del poder de Dios. Pero el pueblo todavía no celebraba. Porque a veces necesitamos unos segundos para entender lo que acaba de ocurrir. Miraron atrás, y lo que vieron cambió su historia para siempre. El viento cesó. El ruido del agua se fue apagando. El polvo del desierto comenzó a asentarse, y el pueblo miró hacia atrás. Donde antes había amenaza, ahora había silencio. Donde antes había persecución, ahora había quietud. Donde antes había miedo, ahora había evidencia. El mar había vuelto a su lugar. Egipto ya no estaba detrás de ellos. No era una sensación, no era una esperanza, era una realidad visible. Habían cruzado, por primera vez en generaciones. No eran esclavos, no había látigos, no había cadenas, no había órdenes gritadas en un idioma extranjero, solo el sonido del viento del desierto y el latido de corazones que comenzaban a comprender la magnitud del milagro. La Escritura dice que ese día el pueblo temió al Señor y creyó en Él, temor no como terror, sino como reverencia, como asombro profundo, como reconocimiento de que estaban delante de un Dios que hace lo imposible. En esta Cuaresma, ese es el punto a que Dios quiere llevarnos. No solo a pedir milagros, no solo a sobrevivir pruebas, sino a conocerlo más profundamente. Porque cruzar el mar no era el destino final, era el inicio de una nueva identidad. Ya no eran esclavos escapando, eran pueblo libre caminando hacia promesa. Y tal vez esa es la parte que más necesitas escuchar hoy. Y tal vez esa es la parte que más necesitas escuchar hoy. Tu mar no es el final de tu historia. Es el punto de transición hacia algo nuevo. Pero la historia no termina con el agua cerrándose. Porque cuando el miedo se va, algo nuevo nace en el corazón. Cuando el miedo desaparece, el corazón queda en silencio. Un silencio distinto. No el silencio de la angustia, sino el silencio del asombro. El pueblo comenzó a entender algo que antes solo había escuchado. Dios no solo libera, Dios transforma. Habían salido de Egipto con prisa. Habían cruzado el mar con temor. Pero ahora estaban de pie, firmes, libres. Y por primera vez, la libertad no era teoría, era experiencia. En Cuaresma hablamos mucho de conversión. Pero la conversión verdadera no es solo dejar algo atrás, es convertirse en alguien nuevo. El pueblo no volvió a ser el mismo después del mar, y tú tampoco deberías salir igual después de tu prueba. Porque si cruzas el desierto y no cambias, entonces solo fue sufrimiento. Pero si atraviesas el mar y creces, entonces fue transformación. Hay personas que pasan por crisis y se amargan. Hay otras que pasan por crisis y se fortalecen. La diferencia no está en el tamaño del mar, está en la decisión del corazón. El pueblo comenzó a comprender que la esclavitud no solo era física, era mental, era emocional, era espiritual.
Y Dios estaba rompiendo todo eso. Tal vez esta Cuaresma no se trata solo de dejar un hábito. Tal vez se trata de dejar una mentalidad. Dejar el pensamiento de derrota. Dejar la idea de que siempre será igual. Dejar la costumbre de esperar lo peor. Porque si Dios abrió el mar una vez, puede abrirlo otra vez. Pero ahora viene algo hermoso. Porque cuando el alma entiende lo que Dios ha hecho, no puede quedarse en silencio para siempre. Algo empieza a brotar desde lo más profundo. El viento soplaba con fuerza, pero ya no era un viento de miedo, era un viento de revelación. El pueblo había cruzado. Las aguas estaban a ambos lados como murallas líquidas levantadas por la mano invisible del Altísimo. Pero del otro lado, el silencio no era debilidad, era expectativa. Moisés levantó su vara por última vez, no para abrir, sino para cerrar, porque el Dios que abre caminos también sabe cerrarlos cuando es necesario. El ejército del faraón, símbolo de opresión, de esclavitud, de cadenas antiguas, avanzó con arrogancia por el mismo camino que había sido creado para la libertad. Y entonces sucedió lo que nadie olvidaría jamás. Las aguas comenzaron a estremecerse. El viento cambió de dirección. La tierra seca tembló. Y en un instante que quedó grabado en la eternidad, el mar volvió a su lugar. Lo que había sido un camino se convirtió otra vez en mar profundo. Lo que había sido amenaza se convirtió en memoria. Lo que había sido persecución se convirtió en testimonio. En ese momento se cumplía lo que siglos después sería proclamado en el cántico de victoria en Éxodo. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Dios no solo abre caminos, Dios termina procesos. Y en porque muchas veces oramos para que Dios abra una puerta, pero no estamos preparados para que Él cierre definitivamente lo que nos hacía daño. El mar no solo fue abierto, fue restaurado, y eso significa que la esclavitud no tendría regreso. Y ahora, en medio de tu propia historia, ¿estás dispuesto a permitir que Dios cierre lo que ya no te pertenece? Porque lo que viene en la siguiente página no es solo liberación, es adoración. Esta Cuaresma, este detalle es esencial. El ruido de las aguas cesó, el polvo se asentó, el eco de los carros del faraón desapareció en el fondo del mar, y por primera vez en siglos el pueblo respiró sin miedo. No había látigos, no había órdenes, no había cadenas invisibles oprimiendo el alma, solo silencio y asombro. Entonces algo comenzó a suceder. No fue planeado, no fue ensayado, no fue organizado por estrategia humana. Fue espontáneo, del corazón herido, pero ahora libre, brotó una alabanza que estremeció el desierto. Moisés comenzó a cantar. Miriam tomó su pandero. Las mujeres danzaron. Los hombres levantaron su voz. Era el cántico que siglos después seguiría resonando en la memoria del pueblo, registrado en Éxodo, capítulo 15. Cantaré al Señor porque se ha cubierto de gloria. Ha arrojado en el mar caballo y jinete. La celebración aún estaba fresca. Las manos todavía sostenían panderos. Las gargantas aún vibraban con el eco del cántico. Los ojos seguían húmedos por la emoción del milagro. Pero el desierto no aplaude. El desierto es silencioso. El desierto es seco. El desierto no se impresiona por lo que viviste ayer. Y fue allí, apenas 3 días después del mar abierto, cuando el pueblo comenzó a sentir sed física, pero también sed espiritual. Caminaron bajo el sol ardiente. La arena se metía en sus sandalias. Los niños lloraban, los ancianos se fatigaban, y entonces apareció algo inesperado. No fue otro mar, no fue otro ejército, fue algo más pequeño,
pero igual de desafiante. Aguas amargas. El lugar se llamaba Mara. Y aquí está la enseñanza que muchos no quieren escuchar. Dios puede abrir el mar en un día, pero puede permitir aguas amargas al tercero. No porque haya abandonado, no porque haya fallado, sino porque el proceso continúa. En Cuaresma entendemos esto con profundidad. Después del Domingo de Ramos, viene el Viernes Santo. Después del entusiasmo, viene la prueba. El pueblo que cantaba comenzó a murmurar. El Señor es mi fuerza, dijeron en el mar. ¿Qué vamos a beber? Dijeron en Mara. Qué rápido puede cambiar el corazón humano. Pero Moisés no gritó, no discutió, no se defendió. Clamó, y Dios le mostró un madero. Lo lanzó al agua, y lo amargo se volvió dulce. Siglos más tarde, otro madero sería levantado en un monte llamado Gólgota, y allí lo que parecía derrota se convertiría en salvación. El mismo Dios que abrió el mar es el Dios que transforma lo amargo. Tal vez cruzaste tu propio mar hace poco, tal vez celebraste un milagro, pero ahora estás frente a aguas que no sabes cómo beber. No confundas proceso con abandono. El desierto no niega el milagro, lo profundiza. Y lo que viene ahora no es solo sed, es aprendizaje, porque Dios no solo abre caminos en medio del mar, Él forma carácter en medio del desierto. Y en la siguiente página descubrirás algo que muchos pasan por alto, la provisión que llega cuando el corazón decide confiar. El sol seguía cayendo con fuerza sobre el campamento. La arena ardía bajo los pies. Las tiendas se levantaban cada noche y se desmontaban cada mañana. Era avanzar sin mapa visible, sin señales humanas, sin certezas materiales. Pero el cielo no estaba vacío. Una columna de nube guiaba de día, una columna de fuego alumbraba de noche. No era imaginación colectiva, era presencia. El mismo Dios que abrió el mar no se quedó atrás en la orilla. Caminaba delante de ellos. Y aquí está una verdad que en Cuaresma necesitamos recordar. Dios no solo abre caminos, Dios acompaña el camino. Cuando el hambre comenzó a sentirse, el murmullo volvió a levantarse. En Egipto al menos comíamos. Qué peligroso es idealizar la esclavitud cuando el proceso se hace largo. Pero Dios no respondió con castigo. Respondió con provisión. Al amanecer, algo cubría el suelo del desierto. Era fino como escarcha, blanco como semilla pequeña. El pueblo preguntó, ¿qué es esto? Y de esa pregunta nació el nombre, maná. La provisión descendía cada mañana, no para almacenarse eternamente, no para asegurar el futuro con ansiedad, sino para enseñar dependencia diaria. Cada día, paso a paso, confianza renovada. Y esto es profundamente cuaresmal, porque Cuaresma no es solo recordar un gran milagro pasado, es aprender a depender hoy. Jesús mismo, siglos después, recordaría esta historia cuando habló del pan que desciende del cielo. El mismo Dios del desierto estaba preparando al pueblo para entender algo mayor, porque el maná sostenía el cuerpo, pero apuntaba a una realidad más profunda. La verdadera vida viene de lo alto. Tal vez tú estás en una etapa donde no ves mares abriéndose, pero cada día sigues de pie. Cada día tienes lo necesario. Cada día recibes fuerza para continuar. Eso también es milagro. Y ahora escucha con atención. El maná no eliminó el desierto, pero hizo posible atravesarlo. Dios no siempre quita el proceso. A veces te da lo necesario para cruzarlo. El desierto comenzó a revelar lo que el mar había ocultado. Porque mientras el mar mostraba el poder de Dios, el desierto mostraba el estado del corazón humano. Cada mañana caía el maná,
Cada noche ardía la columna de fuego. Cada paso estaba cubierto por una presencia visible. Y aun así, el pueblo dudaba. No era falta de milagros, era falta de memoria. Olvidar lo que Dios hizo ayer es el inicio de la ansiedad hoy. En Cuaresma, la Iglesia nos invita precisamente a eso. Recordar, recordar la fidelidad, recordar la cruz, recordar que antes del desierto hubo un mar abierto. Pero el corazón humano tiende a dramatizar el presente y minimizar el pasado. Cuando faltaba agua, gritaban. Cuando faltaba carne, comparaban. Cuando el camino se hacía largo, añoraban Egipto. Egipto, el lugar de esclavitud, empezaba a parecer cómodo en sus recuerdos. Y aquí está una revelación profunda. El mar puede sacar al pueblo de Egipto, pero solo el proceso saca a Egipto del corazón. Ese es el verdadero camino que Dios abre. No solo uno geográfico, uno interior. Dios no quería simplemente trasladarlos solo. Quería transformarlos, porque una nación libre sin corazón transformado termina construyendo nuevas cadenas. El desierto no era castigo, era formación, como la Cuaresma, un tiempo donde silencio confronta, donde la incomodidad revela dependencias ocultas, donde el ayuno muestra lo que realmente gobierna el alma. Dios estaba haciendo algo más grande que un traslado. Estaba formando un pueblo capaz de habitar promesas sin destruirlas. Y quizás hoy, mientras escuchas esta historia, entiendes algo. Tu desierto no es un error en el plan. Es parte del plan. El camino que Dios abrió en medio del mar no termina en la orilla. Continúa hacia una tierra que requiere madurez. Y lo que viene ahora es una prueba que definirá generaciones. Porque no basta cruzar el mar. No basta recibir maná. Hay un momento en que el pueblo debe decidir. Llegó el momento decisivo. No era el ruido del mar, no era el clamor del hambre, no era la sed del desierto, era algo más profundo. El pueblo llegó frente a la tierra prometida. Después de todo lo vivido, después del mar abierto, después del maná, después de la nube y el fuego, estaban finalmente frente a la promesa. Pero la promesa tenía gigantes. Y aquí ocurre algo que estremece la historia. 12 espías fueron enviados a explorar la tierra. 12 hombres que habían visto el mar dividirse. 12 hombres que habían comido pan del cielo. Y regresaron con un informe dividido. 10 dijeron, no podremos. Son más fuertes que nosotros. Somos como langostas a su lado. 2 dijeron, si Dios abrió el mar, también nos dará esta tierra. Aquí se revela una verdad eterna. El mismo milagro puede producir dos tipos de mirada. Una mirada que recuerde el poder de Dios, y otra que magnifica el tamaño del problema. El mar había sido más grande que cualquier gigante, pero el miedo tiene mala memoria. En Cuaresma vivimos algo parecido. Miramos la cruz y sabemos que Dios venció lo imposible. Pero cuando aparece un gigante personal, una enfermedad, una crisis económica, un conflicto familiar, olvidamos lo que ya fue vencido. La incredulidad no nace por falta de evidencia. Nace cuando dejamos que el temor hable más fuerte que la memoria. Y el pueblo decidió creer a la mayoría. El resultado fue devastador. Lo que debía ser una entrada inmediata en la promesa, se convirtió en 40 años de desierto, no porque Dios no pudiera, sino porque el corazón no confió. Aquí hay una enseñanza poderosa para ti. Dios abre caminos en medio del mar, pero hay decisiones que solo tú puedes tomar. Él abre la puerta,
Tú decides cruzarla. Él provee el maná. Tú decides confiar mañana otra vez. Él muestra la promesa. Tú decides si miras gigantes o miras su fidelidad. La Cuaresma es precisamente ese espacio de decisión interior. Viviré desde el miedo o desde la memoria del milagro, y lo que viene ahora es aún más profundo, porque aunque el pueblo dudó, Dios no abandonó su plan. El pueblo dudó, retrocedió, murmuró, pero Dios no cambió de propósito. Eso es lo que sostiene la historia y sostiene tu vida. 40 años en el desierto no fueron el plan original, pero tampoco fueron el final, porque cuando Dios abre un camino, no lo hace por emoción pasajera, lo hace por promesa eterna. La generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida, pero sus hijos sí. Aquí hay una verdad que toca profundamente el corazón en este tiempo de Cuaresma. La fidelidad de Dios atraviesa generaciones. Aunque el miedo haya retrasado el proceso, aunque la duda haya extendido el desierto, aunque el corazón humano haya fallado, Dios sigue guiando con nube y fuego. No abandonó, no retiró su presencia, no cerró los cielos, siguió formando, siguió enseñando, siguió sosteniendo, y mientras el tiempo avanzaba, algo cambiaba silenciosamente. El pueblo que había conocido esclavitud estaba desapareciendo, y una nueva generación estaba creciendo en libertad. Una generación que no había visto los látigos de Egipto, que no tenía nostalgia por las cadenas, que entendía que el desierto no era castigo, sino preparación, porque el mar fue un milagro visible, pero el desierto fue un milagro invisible, la transformación del corazón. Y ahora, escucha esto con profundidad. Dios no solo abre caminos externos, abre procesos internos. La verdadera libertad no fue cruzar el mar, fue dejar de pensar como esclavos. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer siglos después. No solo liberar de opresiones visibles, sino transformar el interior. La Cuaresma nos conduce hacia ese misterio, hacia una cruz que parece derrota, pero que en realidad es el mayor camino abierto en la historia. Porque si abrir el mar rojo fue impresionante, abrir el acceso a la vida eterna fue infinitamente mayor. El mismo Dios que dividió las aguas es el Dios que rasgó el velo del templo, el mismo poder que cerró el mar sobre los opresores. Es el poder que venció la muerte. Y todo esto nos conduce a una conclusión poderosa. Tu historia no termina en el desierto. Tu proceso no cancela la promesa. Tu duda no anula la fidelidad divina. Dios sigue abriendo caminos. Porque el mar no está solo atrás en el pasado. Puede estar delante de ti ahora mismo. Ahora la historia deja de ser antigua y comienza a ser tuya. Porque el mar no es solo un recuerdo del pasado narrado en Éxodo. El mar puede estar frente a ti hoy. Tal vez no es agua literal, pero es igual de imponente. Puede llamarse diagnóstico inesperado. Puede llamarse crisis económica. Puede llamarse ruptura familiar. Puede llamarse soledad, ansiedad o miedo al futuro. Y te encuentras exactamente en el mismo lugar que Israel, con el mar delante, con el pasado detrás, y sin un camino visible. Ese momento es sagrado, porque es allí donde Dios hace lo que solo Él puede hacer. El pueblo no abrió el mar, no tenía herramientas, no tenía estrategia militar, no tenía plan alternativo, solo tenía obediencia. Moisés levantó la vara, el pueblo avanzó, y Dios hizo el resto. Escucha esto con fuerza. La fe no elimina el mar. La fe te hace caminar cuando el mar aún no se ha abierto por completo. A veces Dios no divide las aguas hasta que tus pies tocan la orilla. Eso es confianza.
Ahora la historia deja de ser antigua y comienza a ser tuya, porque el mar no es solo un recuerdo del pasado narrado en Éxodo. El mar puede estar frente a ti hoy. Tal vez no es agua literal, pero es igual de imponente. Puede llamarse diagnóstico inesperado. Puede llamarse crisis económica. Puede llamarse ruptura familiar. Puede llamarse soledad, ansiedad o miedo al futuro. Y te encuentras exactamente en el mismo lugar que Israel, con el mar delante, con el pasado detrás, y sin un camino visible. Ese momento es sagrado, porque es allí donde Dios hace lo que solo Él puede hacer. El pueblo no abrió el mar, no tenía herramientas, no tenía estrategia militar, no tenía plan alternativo, solo tenía obediencia. Moisés levantó la vara. El pueblo avanzó, y Dios hizo el resto. Escucha esto con fuerza. La fe no elimina el mar. La fe te hace caminar cuando el mar aún no se ha abierto por completo. A veces Dios no divide las aguas hasta que tus pies tocan la orilla. Eso es confianza. Y ahora el silencio vuelve. No el silencio del miedo, no el silencio de la incertidumbre, sino el silencio sagrado donde el corazón decide. Has caminado por el mar abierto, has atravesado el desierto, has visto el maná caer, has enfrentado gigantes, has entendido que la fidelidad de Dios no depende de la perfección humana. Y ahora la pregunta no es histórica, es personal. ¿Cuál es tu mar hoy? Porque el mensaje no es solo que Dios abrió un camino hace miles de años narrado en Éxodo. El mensaje es que Él sigue siendo el mismo poder, la misma autoridad, la misma fidelidad. En esta Cuaresma, mientras caminamos hacia la cruz, entendemos algo profundo. El mayor mar que la humanidad enfrentó fue el pecado, una barrera imposible, una separación insalvable. Y entonces, en el momento perfecto, Dios abrió un camino definitivo, no con una vara levantada, sino con brazos extendidos en la cruz. El mar se abrió cuando el velo se rasgó. El camino se abrió cuando la piedra fue removida. La promesa se confirmó cuando la muerte fue vencida. Por eso hoy no estás frente a un mar sin esperanza. Estás frente a una oportunidad de fe. Tal vez el viento aún no sopla. Tal vez las aguas no se han dividido visiblemente. Tal vez el proceso parece largo. Pero si algo ha dejado clara esta historia es esto. Dios no llega tarde. Dios no pierde batallas. Dios no abandona procesos. Él abre caminos donde no existen. Sostiene cuando faltan fuerzas. Cierra lo que debe terminar. Y cumple lo que promete. Ahora el paso es tuyo. ¿Caminarás aunque no veas todo el trayecto? ¿Confiarás aunque el desierto parezca largo? ¿Recordarás el milagro cuando aparezcan gigantes? Porque el mar no es el final. Es el escenario donde Dios revela su gloria. Y si hoy decides confiar, si hoy decides dar ese paso, si hoy decides dejar que Dios transforme tu corazón como transformó al pueblo en el desierto, entonces prepárate, porque el mismo Dios que abrió camino en medio del mar, ya está obrando en tu historia. Y lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio.